Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo o escuchando este primer capítulo de Cambiar hace bien. Cambiar hace bien es nuestro nuevo programa. Antes teníamos nuestro programa radial de Conversa con Sentido. Hemos hecho una transformación porque estamos convencidos de que el cambio es algo que necesitamos las personas, las organizaciones. El mundo cambia, nosotros cambiamos y quien no cambia se queda atrás. Y en esta primera conversación he invitado a un colega, psicólogo, amigo también, especialista en liderazgo, en storytelling, director de CIC Consulting, que es César Castro, para que conversemos sobre liderazgo en una época particular, en una época donde la gente cambia también. ¿Cómo estás, César? Cambiar hace bien. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por ser acá tu primer invitado en este cambio también que estás haciendo tú. Feliz, pues, César, hoy día tenemos una generación nueva, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de las organizaciones, sabemos que una proporción cada vez mayor de los colaboradores son millennials. Sí. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad, hoy día también tenemos gente más joven que los millennials, ¿sí? Que están hoy día, por ejemplo, manifestándose en muchas ocasiones en temas de educación. O sea, el contexto cambió ampliamente. Yo años atrás trabajaba en el Ministerio de Educación y estábamos siempre preocupados de las federaciones de estudiantes de las universidades. ¿Sí? Hoy día también hay que preocuparse de los colegios, Sí. ¿sí? Porque hay una generación que es distinta, ¿no? Y que exige cosas nuevas en los diferentes ámbitos del quehacer diario, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos adaptarnos a eso? ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Cómo cambiamos nosotros, los que tienen más edad que nosotros, los que tienen menos edad que nosotros, Sí. para poder responder a un contexto que es cambiante? Sí. Yo creo que quizás el factor primordial tiene mucho que ver con la información. Si hoy las generaciones, desde ya una temprana edad, tengo hijos de 4 años que ya saben cómo usar el celular. Sí, claro. Entonces tienen un acceso a información y al mundo, porque si hoy tú tienes un celular y tienes internet, tienes acceso al mundo. Y eso te permite también, cuando tú logras ver todo el mundo, no quedarte a veces tranquilo o conforme con lo que te dicen simplemente las autoridades, o lo que te está diciendo tu profesor, o lo que te está diciendo tu jefe. Porque hoy yo tengo información, como lo que pasa hoy con los clientes también, donde hoy es cada vez más difícil, entre comillas, vender, porque el cliente ya viene más informado. Entonces tampoco uno le puede meter el dedo en la boca, como se dice, Sí. porque ese cliente hoy sabe cuáles son sus derechos, sabe cuáles son las opciones que tiene. Y eso ha traído un desafío enorme hoy en la organización, especialmente porque ya llamémosle hoy los millennials, que son los que están ya en la fuerza laboral, los que nacieron en los 80, en los 90, son normalmente los que se consideran los millennials o la generación Y, que son ya los profesionales jóvenes que están en las organizaciones. Ellos ya también saben cuáles son sus derechos. Ellos ya no le van a creer al jefe o no van a hacer todo lo que dice el jefe porque es el jefe nomás. Claro. Porque incluso ya hasta este concepto de la autoridad está un poquito más difuso para ellos, Sí, porque... a todo nivel, ¿eh? Totalmente. O sea, uno lo ve también en el tema dentro de la misma familia, ¿no? El concepto de autoridad de los padres en el núcleo familiar ha cambiado con los años, con la autoridad claramente. Claro. Antes, te doy el ejemplo mío con mi papá. El papá de mi papá le tenía que decir señor a su papá, porque no le podía ni decir papá. Yo por lo menos le podía decir papá, pero no podía tutear a mi papá, Claro. porque eso era una falta de respeto. Claro. Y hoy en día con mis hijos, ellos saben cuándo son los momentos del papá autoritario, Sí. pero en general por todas las cosas que uno va leyendo y conociendo la psicología, porque también eso ha evolucionado y nos ha permitido entender hoy que quizás tratar a un ser humano como que no piensa y que yo tengo que decirle todo, quizás no va a formar el mejor ser humano hacia el futuro, ¿no? Que hay que generarle autonomía, confianza, autoestima, y todas esas cosas después producen un ser humano mucho más asertivo y mucho más inteligente emocionalmente en la sociedad. Entonces, desde ahí ya hoy la figura de autoridad se está derribando, no está siendo la misma que era antes. Entonces, hoy llegan estos profesionales jóvenes al mercado, llegan al trabajo, y claro, y los que todavía están liderando, muchas veces los que están en estos cargos de gerente y todo, son tipos ya de 50 años. De otra escuela, digamos. De otra escuela, Claro. donde sí ellos cuando entraron a trabajar tenían que hacerle la mena al jefe, y lo que dijera el jefe, eso era. Yo he estado en organizaciones donde me contaban, no ahora, pero hace 10, 15 años atrás, donde no podían irse a la casa hasta que el jefe se iba a la casa, ¿no?
Porque si tú te parabas antes del mal jefe, visto, ¿no? era mal visto, Claro. poco comprometido, y eso significaba que ya tenía un tic rojo, Claro. y 3 tics rojos significaba perdía tu trabajo. Claro. Hoy, si mi contrato dice que me voy a las 6:30, me voy a las 6:30. Y si hago mi trabajo y lo termino a las 4, ¿por qué no me voy a las 4? Que son los cuestionamientos que se están haciendo hoy. Sí. Entonces, el desafío principal, porque yo lo que les digo a los jefes cuando hablo de estos temas en las empresas, ya no vamos a cambiar esto. Si tú puedes tratar de ir contra el grano y decir, no, es que los millennials tienen que cambiar, no van a cambiar, porque ya la tecnología y todo esto que hablábamos al principio de la información ya ha hecho que exista un paradigma nuevo y distinto, y que incluso yo creo que es positivo, hacia una evolución positiva en términos de sociedad y todo. Entonces los que tienen que cambiar hoy son los jefes, pero tienen que cambiar entendiendo primero de que o cambio a la buena o a la mala. Ahora, ahí hay un tema, César, porque... Cambiar hace bien. Sí, no, estamos de acuerdo, yo lo comparto. Pero yo creo que hay un tema aquí porque efectivamente hay que tener capacidad de adaptarse, ¿no? Las organizaciones, las jefaturas, las autoridades públicas, en fin, ¿no? Los papás, las mamás, ¿no? Sí. De poder adaptarnos a un contexto que cambia y con generaciones que son nuevas y que están expuestos y que estamos expuestos a cosas distintas, ¿no? Ni tú ni yo éramos diestros en internet cuando éramos chicos porque no había. Claro. ¿Ah? No estaba, entonces no había posibilidad de ser diestro a eso. Claro. Sin embargo, opinión personal, no sé cómo lo ves tú, creo que uno de los desafíos importantes cuando uno se enfrenta a un proceso de cambio, no solamente es decidir qué es lo que tiene que cambiar, sino que también identificar qué es lo que quiero que permanezca. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Y te hago el comentario pensando en esto que tú comentas, porque yo no soy muy partidario, esto es una opinión muy personal, pero no soy muy partidario de esta lógica de lo antiguo para la casa. ¿Sí? Que en las organizaciones también pasa con la gente, ¿no? Y los viejos para la casa. Claro. Yo no soy partidario de eso porque creo que ahí hay mucho valor también, hay mucha experiencia. Pensar que todo lo nuevo es lo que tiene que ser y lo antiguo ya no existe, no sirve, en fin, me parece un poco dicotómico, ¿no? Y por eso, desde esa perspectiva, ¿hay algo, a tu modo de ver, que en este proceso de cambio generacional sea bueno quizás rescatar de lo anterior para que permanezca y no perderlo? Lo que yo veo que se mantiene, ¿Ya? y esto incluso creo que es importante si tú estás viendo esto y eres un jefe, y es importante entender esto, que en términos de estas generaciones nuevas, los millennials, la generación Z, que son los que vienen posteriormente, yo por lo menos he encontrado que no hay una gran diferencia en el fondo, sí en la forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de los millennials fueron criados por estos que hoy... Sí, claro. ¿no? Y en términos de valores, yo creo que los seres humanos, nuestros valores se han mantenido en el tiempo. Los valores, el ser honesto, el ser respetuoso. Lo que sí ha cambiado y lo que va a seguir cambiando, y eso es parte nomás de la evolución humana, es la forma. Te voy a dar un ejemplo concreto de esto, que me pasó hace yo diría como un año, que estaba en una reunión, justo estaba en una reunión con un cliente, y estábamos hablando de este tema de los millennials y todo, y había como 3 o 4 personas que estaban en esa reunión que eran millennials. Perdón, esta es la parte del storytelling, ¿no? Esto es la parte del storytelling. Eran claramente millennials. Okay. Y yo les contaba y les hablaba esto mismo que te estoy diciendo ahora, que tenemos que entender desde el rol de las jefaturas que no somos tan distintos a las otras generaciones. En la forma vamos a cambiar, porque hoy tenemos tecnología, tenemos nuevas cosas. En el fondo, ojalá los valores y todo se mantengan. Entonces, yo hablaba de este tema y le hacía sentido. Y después, cuando terminé la reunión, la chica se acercó a mí, una de las chicas, que ella tenía como 26 años. Y me decía, ¿sabes qué? Me hizo mucho sentido lo que tú dices. Y creo que es súper importante que los jefes lo entiendan. Porque justo ayer, y me empezó ella a contar una historia. Me dijo, justo ayer yo estaba en una reunión. ¿Okay? Ella era de recursos humanos. Entonces, típico como recursos humanos siempre están en reuniones, tomando apuntes y todo. Y dijo, estaba en una reunión con un grupo de gerentes. Y estaba también en esa reunión mi jefa. Y la reunión empezó, un gerente estaba hablando, y yo saqué mi celular, ¿ok? Y empecé a tomar apuntes en mi celular. Y a los 5 segundos empecé a sentir que todos me estaban mirando. Y con esta mirada así como... Claro. ¿no? Está haciendo algo inapropiado. Claro, está haciendo algo inadecuado. Y hasta su jefa como que le dio una mirada así como media rara. Entonces se incomodó tanto que ella al final agarró el celular y lo guardó, ¿ya? Y siguió la reunión. Se incomodó bastante ella.
Y cuando termina la reunión se acerca a su jefe y le dice, digamos que ella se llama, no sé, pues Juanita. Juanita, lo que tú hiciste es una falta de respeto. Eso no se hace en una reunión, especialmente con los gerentes. Y ella le dijo, ¿pero qué fue la falta de respeto? Sacaste tu celular. Eso muestra que no estás interesado. Dijo, saqué mi celular para tomar apuntes. Entonces, lo paradójico de toda esta situación es que ella estaba haciendo algo que en su forma hoy es respetuoso, es sacar su celular y tomar apuntes. La forma. Pero para el resto de que está en ese grupo, esa forma era equivocada. Esa forma ella debería haber sacado su libro de apuntes. Claro, ¿no? la agenda. No Incluso sacar una agenda bien vista en una reunión y estar escribiendo lo que está diciendo el gerente. En el fondo, era el mismo valor, el respeto. Seamos respetuosos. Pero en la forma, hoy las cosas han cambiado. Entonces, ahí es donde cuando yo digo que los jefes tienen que cambiar hoy, no me refiero a los valores, porque yo creo que eso nos mantiene unidos como sociedad. Y en eso yo no he visto grandes cambios en las generaciones, ¿no? Porque yo hoy crío a mis hijos y los crío con los mismos valores que yo tengo, enseñándoles que sean respetuosos. Entonces, probablemente ellos también van a tener esos valores. Pero mi hijo el día de mañana no va a agarrar el celular, sino que va a apretarse el ojo y va a ver en el ojo su celular, ¿cachai? Va a tener un lente de contacto. Claro. La forma va a cambiar. Y yo como persona tengo que decir, ok, hoy el valor sigue siendo el mismo. Está siendo respetuoso, se expresa de otra manera. Solo que se expresa de una manera distinta. Y cuando entendemos eso, es súper liberador darse cuenta que no somos tan distintos. No somos tan distintos. Y si no somos tan distintos, ¿por qué tenemos entonces estas complicaciones para relacionarnos? Este desafío en el que tú has trabajado harto de que, no sé, que los jefes no saben necesariamente cómo gestionar nuevas generaciones dentro de los equipos de trabajo. Y uno dice, bueno, si tenemos los mismos valores, si partimos de esa premisa y buscamos cosas más o menos parecidas, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque esto que estamos hablando ahora, esto es lo que no entienden muchas veces. Es decir, yo veo un comportamiento distinto y inmediatamente hago un juicio valórico de ese comportamiento. Entonces, si yo estoy en la reunión contigo y tú sacas tu celular, que para ti es la forma correcta porque estás tomando apuntes, pero yo lo veo como una falta de respeto, yo ya no estoy haciendo un juicio del acto, estoy haciendo un juicio de tú como persona. Claro. Es irrespetuoso, Isaías. Entonces ahora estás cruzado conmigo, porque eres una persona irrespetuosa. Y como yo creo que tú eres irrespetuoso, cualquier acto que tú después vayas haciendo, voy a pintarlo como algo irrespetuoso. Le busco la coherencia. Le busco la coherencia porque no puede ser que yo crea que tú eres irrespetuoso y realmente no lo eres. Entonces, por eso te digo que empieza con una comprensión de que no somos distintos, de que el fondo, que es lo que realmente importa, que son los valores, probablemente con la mayoría de la gente que uno se tope en la vida, con la mayoría, sé que van a haber algunos distintos, pero con la mayoría no van a tener valores muy distintos, especialmente si estamos en una misma sociedad, bajo ciertas mismas creencias religiosas y todo, vamos a tener ciertos valores similares, ¿ya? Pero en las formas donde se va a cambiar, y si yo no logro tomar conciencia y darme cuenta que, Isaías agarró su celular, pero no voy a hacer el juicio de es irrespetuoso, sino quizás entender y decir, oye Isaías, tú en la reunión, ¿qué fue lo que te hizo agarrar el celular? No, porque quería tomar apuntes. Excelente. Quiebro yo mi propio paradigma de que tomar el celular es irrespetuoso, ¿no? Entonces, hoy existe y tiene que existir por parte de los jefes, igual como lo sería para un papá que está tratando de entender a su hijo, el jefe o el papá primero tomar el paso y decir, ok, yo tengo que primero cuestionarme, claro, que quizás mi forma no es que no sea la más adecuada, pero quizás ya no es la o no es para todos, ¿no? No es para todos, claro, no es para todos. Claro. Pero no poner inmediatamente en juicio el valor de la persona. Ya. Ahora, eso, César, cambiando desde el old school, por llamarlo de una manera. ¿Qué es lo que debería cambiar las nuevas generaciones? ¿O el resto tiene que adaptarse? No, yo creo que hay una cosa, como en cualquier relación humana, tiene que haber un proceso de ajuste, ¿no? Un proceso de ajuste de ambas partes. Claro. Porque claro, yo hoy que trabajo con los jefes, yo cuando me metí a este tema de trabajar con los jefes, hace 5 años atrás, yo lo hice desde la rabia, la verdad, porque yo quería, mi slogan en ese momento era, quiero despojar de la empresa a los malos jefes, porque también tuve la oportunidad de trabajar en el mundo corporativo. Pero dejaría a mucha gente sin jefe. Claro, pues entonces empecé primero como desde ese paradigma de que los jefes eran malas personas, claro, porque había jefes que uno a veces sentía que eran malas personas. Y durante estos últimos 5 años he tenido la oportunidad de estar en procesos de coaching con jefes y conversaciones y poder realmente conectarme,
te das cuenta que en el 95, 96% no son malas personas. No hay gente que se levanta en la mañana diciendo, hoy le voy a hacer la vida imposible a la gente, hoy quiero que mi equipo sufra. No, la mayoría quieren que les vaya bien y también que les vaya bien a su equipo. Lo que pasa es que en la forma es donde a veces no están conscientes, porque es el hábito nomás, no tienen toda la de que pasan a llevar. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque también desde el lado del que está acá, el millennial, si le llamamos así, hoy también tiene que tener empatía hacia eso, de que la forma es distinta y que la forma va a ir cambiando, pero también si yo voy y soy intransigente con eso, y digo, no, es que mi jefe hoy tiene que aceptar que yo use mi celular en la reunión. Entonces también ahí yo voy a empezar a hacer un juicio de valor del otro. Y voy a decir, no, lo que pasa es que mi jefe es intolerante. Lo que pasa es que mi jefe es poco flexible. Y también estoy haciendo un juicio de tu valor cuando no entiendo que la forma es distinta nomás. Y si tenemos una conversación asertiva entre los dos, probablemente vamos a encontrar puntos de encuentro donde nos va a permitir que los dos estemos doblando un poco el brazo para poder ayudar al otro. Y que cualquier relación humana, eso es lo que se tiene que hacer. Sí, lo requiere. En cualquier relación humana. Oye, César, eso desde el punto de vista de un lado y del otro. Pero vivimos bajo ciertos contextos también, ¿no? ¿Dónde ves tú que sería importante que las organizaciones hagan un cambio también? Es que cuando uno habla de organizaciones, dependiendo del tamaño de la organización... Sí, claro, son cosas distintas. Pero te doy un ejemplo. Yo soy un convencido, y vamos a partir ahora a final de año en Smart Coach también implementándolo. Yo soy un convencido de que hoy por hoy en una cantidad enorme de funciones, de tareas, de trabajo, uno lo puede hacer de cualquier lugar. Claro. De cualquier lugar. Claro. ¿Sí? Y que por lo tanto podemos ahorrar tiempo en los traslados, podemos ahorrar dinero en ese proceso, podemos ahorrar un montón de cosas, haciendo un montón de cosas desde cualquier parte. Yo me podría ir con mi computadora a una cafetería y seguir haciendo gran parte de lo que hago en mi día a día y así sucesivamente, ¿no? Y esa es una manera nueva, digamos, de mirar el trabajo, porque de manera tradicional hay que marcar horas y te quiero ver sentado ahí, y si esto no es productivo, bueno, da lo mismo, pero tú tienes un contrato y vas a cumplir la cantidad de horas, ¿no? Hoy día que hay toda una discusión además pública respecto a cuál debiera ser la cantidad de horas legales de trabajo, ¿no? A mí me parece una discusión interesante, pero media bizantina en el sentido de que no sé si es la discusión de horas, ¿no? Claro. Probablemente la discusión de cómo somos más productivos, más que cuántas horas tenemos que trabajar. Entonces, como organización, como sistema, como cultura, ¿qué cosas debiéramos empezar a cambiar? Mira, yo creo que igual hay un tema porque tú lo que estás planteando ahora es un cambio de forma, ¿sí? Un cambio de forma, donde sabes que mejor trabajemos desde la casa, usemos la tecnología, es forma. Claro, tengamos una videoconferencia. Claro, pero ya hay un fondo que tiene que ver con la confianza de las personas. Entonces, si tú fueras un jefe que no confía en la gente o no confía en tu equipo, incluso ese cambio de forma sería muy complicado para ti. Exacto. Porque aunque te haga todo el sentido del mundo decir, ya, pero lo lógico sería que la gente trabajara de su casa, me ahorro gastos de no sé qué, y de allá y de acá, pero también tiene que haber un tema mucho más primario ahí, que es que confío en las personas. Yo creo que vas a estar trabajando. Claro. Y que las cosas van a pasar. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hoy las organizaciones yo veo que están cambiando formas. La mayoría de las empresas, las grandes empresas por lo menos, están cambiando nuevos sistemas, tecnologías, cosas más flexibles, están cambiando estos temas de tener no asilos, sino la gente toda junta y bla, bla, bla. ¿Okay? Están cambiando eso. Pero siguen ocurriendo los mismos problemas que existían antes. Por ejemplo, el tema de hoy tener open space, donde todos trabajan en el mismo lugar, no aumenta la comunicación. Está cada uno con su audífono metido en su computador. Claro. Porque no... Y ahora con menos privacidad que antes. Menos privacidad que antes. Entonces ahora si necesito hablar por teléfono, voy para otro lado. Entonces, solamente cambiar lo táctico no va a generar un cambio profundo y real si es que ya no hay un cambio mucho más que hoy le llamamos cultura y todo, que tiene que ver con las creencias que están muy, muy arraigadas. Y para mí, el que es el guardián de la cultura son los líderes, son los gerentes, desde arriba hacia abajo. Entonces hoy pasa que queremos generar cambios tácticos, más colaboración, más esto, pero para el de arriba no es colaborativo. El de arriba sigue sentado en el piso 20 sin hablarle a nadie. Y ese de arriba es el que al final va a dirigir la cultura del resto de la organización. Exacto.
Entonces, como en cualquier cosa, yo siempre aplico el ejemplo de ser papá, porque creo que a veces ser jefe, aunque no es literal, pero hay muchos conceptos y principios como ser un padre. Si yo como papá le digo a mis hijos que quiero que sean respetuosos y me ven todos los días llegar y retar o gritarle a mi esposa, va a haber una incoherencia tal ahí que aún yo quizás poniendo la pistola a la cabeza puedo lograr que sean respetuosos. Claro. Pero lo que está realmente pasando por dentro en términos de valores es otra cosa. Y eso es lo que primero tiene que cambiar para que pues, los tácticos realmente funcionen. César, te quiero dar las gracias por esta conversación, por estar en el primer capítulo de... Excelente. Cambiar hace bien. Yo vine camiseteado hoy día. Tendrías que haberme prestado una camisa. Que te voy a regalar una. Muy interesante el tema. Vamos a dejar también tus datos para la gente que te quiera seguir y invitar a todos ustedes que están viendo o escuchando este programa, que toda la semana vamos a tener una nueva conversación, porque cambiar hace bien y no me cabe la duda que cada uno de ustedes también tiene muchas cosas en su mente, en su corazón, que le gustaría transformar para tener una vida con más sentido, con más propósito y que le haga mayor plenitud a su día a día. Así que gracias por haber estado durante esta conversación y muchas gracias, César, por este tiempo. Un gusto, gracias. Chao, chao.